Bueno, muchachos, buenas tardes a todos. Vamos a continuar en la donde nos habíamos quedado la vez pasada. Pues ya hay un avance sobre cómo implementar la arquitectura que se les había sugerido y es lo que vamos a ver ahorita. Pero primero quiero que alguien lea en voz alta y clara ese juramento, ese descargo de responsabilidades que estoy haciendo yo. Y esto es muy personal, entonces quiero pues que lo tengan en cuenta. ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? Yo, si de mí dependiera, preferiría no usar JavaScript para implementar funcionalidades para el usuario. En mi experiencia, JavaScript agrega una carga técnica muy grande para la implementación de comportamientos que se podrían hacer usando un diseño ingenioso y de componentes básicos en Basados. HTML5, basados en HTML5, CSS3, tabs, redirects, sabiendo que JavaScript es una tecnología demasiado grande para ser ignorada y que al día de hoy es muy común que las aplicaciones requieran de ella. He dedicado a hacer, he decidido hacer un uso amplio, responsable y sostenible de JavaScript en mis proyectos, teniendo cuidado de no repetir los errores del pasado y de no permitir que la evolución de la tecnología sea un freno a la velocidad de desarrollo de las funcionalidades. Los pilares que guiarán este nuevo modo de pensar son el comportamiento del sistema no debe depender de que un navegador soporte JavaScript, más su presencia debe garantizar que el resultado de la interacción entre el usuario y el sistema sea la mejor que la tecnología pueda ofrecer. 2. El usuario de JavaScript debe estar presente en todo el proceso de desarrollo sin que la velocidad de desarrollo se vea afectada. 3. Usar herramientas bien soportadas a lo largo del tiempo con una filosofía coherente. ¿Listo? ¿Ahí tienen alguna pregunta? No, listo. Entonces, la propuesta es la siguiente. Yo he intentado en las pruebas buscar la forma de reemplazar la renderizada de las páginas Hamel y reemplazar todo por componentes de React y que yo desde React pudiera acceder a los presenters que se van a instanciar dentro del controlador. Pero por la forma en cómo funcionan los componentes de React, esto al parecer técnicamente no es posible. Porque yo debo previamente compilar el JavaScript para que se generen los assets y una vez compilado yo empiezo a renderizar. Entonces cualquier cosa que yo intente interpolarle del lado de Ruby o de Rails va a funcionar siempre y cuando existan en el momento en que Webpacker está compilando los archivos. Por lo tanto, en el momento en que yo haga una petición a un controlador, pues esas cosas ya no se van a poder pasar y no va a funcionar. Entonces, la primera modificación es que a toda la parte del modelo de negocio, que es lo que está en verde, el controlador recibe la petición, hace toda la comunicación con el modelo a través de un view model, y esta es como la parte de la modificación de la arquitectura inicial, y es que estaríamos trabajando, ya no será con model view presenter, sino con model view model, donde el view model siempre va a ser un hash, que es lo que va a recibir el componente de React en las propiedades. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el cuadrito morado, lo que va a hacer es una especie de view model que también se va a aparecer como un presente porque finalmente va a ser una clase que va a tomar decisiones de cómo generar ese hash. Entonces tiene cara de presenter, pero finalmente lo que va a hacer es producir un view model. Y sobre esto va a estar ya la lógica fuerte de presentación la va a hacer 100% un componente de React, que va a recibir en los props el hash, que es lo que viene del controlador, y de acuerdo a eso va a tomar la decisión de cómo pintar las cosas y qué pintar y cómo interactuar del lado del cliente. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Alguna duda? No. Listo. Entonces, estos serían más o menos los principios que guiarían esa implementación. Entonces, lo primero es que se debe entender que los modelos se hacen referencia a los modelos del negocio y no exclusivamente a modelos de Active Record. Los modelos de Active Record son simplemente la capa de persistencia o de mapeo contra las tablas de la base de datos, y son simplemente un subconjunto de las entidades que van a formar todo el modelo del negocio. Esto implica
que los service objects, que todos esos libraries que nosotros hacemos, etcétera, son parte del modelo porque es lo que está modelando el proceso de negocio. 2. Los controladores son responsables únicamente por decidir cómo redireccionar al usuario. Cualquier validación o procesamiento tiene que estar implementado como parte del modelo del dominio que yo estoy implementando. Otra cosa, la comunicación entre controladores y vistas, que en este caso van a ser componentes de React, debe estar hecha utilizando un objeto que implemente la lógica para decidir qué data mostrar y qué formatos usar, que sería el presenter semi-view-model, y debe producir un hash o JSON que será pasada al componente de React que va a ser propiamente el presenter. ¿Sí? Toda la lógica de presentación la va a hacer React. El siguiente es, todas las renderizaciones será implementada usando componentes de React independientemente del formato solicitado. Es decir, si yo voy a mostrar algo en JSON, entonces tengo que hacer un componente de React que presente JSON. Y ya con eso nos deshacemos de JBuilder y todas las gemas que renderizan eso. Y además de eso, pues vamos a tener un punto único de referencia para saber si yo estoy renderizando un endpoint que me va a mostrar datos de JSON de las estadísticas o lo que sea. De entrada debo asumir que tengo que ir a la carpeta de componentes de React a buscar el responsable de pintar ese JSON. No tengo que estarlo buscando en ninguna otra carpeta. ¿Listo? Las URLs y los controladores solamente pueden implementar métodos REST, que son index, new, edit, show, update, destroy, create y no más. Y esto, pues digamos que es una de las convenciones por las cuales aboga Rails. Una ventaja que tiene Rails es que ya la forma como yo genero los recursos en el archivo de rutas permite pues que yo ya siga esta convención y no tenga que complicarme con otros métodos como tenemos por ejemplo en algunos controladores de Influtec, que dentro del controlador yo tengo métodos que no corresponden con ninguno de estos nombres. Y en estos casos la solución es simplemente a punta de herencias o a punta de recursos anidados, generar el recurso apropiado para el cual yo voy a generar esa acción y la acción debe corresponder a uno de esos métodos. Utilizar herramientas fuertemente tipadas donde sea posible. Afortunadamente nuestro visitante reciente que es React es fuertemente tipado y afortunadamente en el ejemplo que les voy a mostrar vamos a utilizar TypeScript para poder hacer código de JavaScript con tipos. Y vamos a empezar a futuro a incluir también Go como parte de las tareas que se hacen en backend y de ser posible vamos a incluir una gema que ahorita se me escapa el nombre que es para hacer aserción de tipos en Ruby. Pero es una gema que tiene sus limitaciones cuando yo hago ciertas cosas con Active Record. Por las introspecciones que maneja Active Record, el man pues a veces no funciona bien, entonces hay que tener cuidado con eso. Y esta es súper importante. Evite los efectos colaterales siempre que sea posible. Encapsule todo el código peligroso, todo el comportamiento peligroso en una caja negra y asegúrese que los métodos y los objetos tengan una firma consistente y que nada jamás se va a romper. Y esto es lo que pide Go. En Go, las excepciones no existen, pues de forma general no existe, aunque hay cositas, porque eso no se pueden quitar del todo. Pero cuando un método corre el peligro de generar una excepción, de alguna manera el método lo esconde, lo mete dentro de una cápsula y no deja que el usuario se le toteen las cosas. Y en su lugar lo que hace es retornar siempre una dupla, en la que yo voy a tener la data que me interesa y un objeto llamado error, que es de tipo error. Si el error viene en nulo, quiere decir que todo salió bien, no pasó nada, todo el mundo contento. De lo contrario, yo tengo que hacer algo con ese error. Y esta es una firma que yo sugiero que empecemos a implementar en nuestros libraries porque son cosas que, sobre todo los que interactúan con las redes sociales o con cualquier petición que se salga del dominio de la aplicación, la red es un lugar inseguro y siempre van a haber errores 500, errores 400, van a haber tiempos de espera agotados, va a haber un montón de cosas que nosotros cuando diseñamos los componentes no tenemos en cuenta y que después en producción se empiezan a totear. Entonces cada vez que nosotros generemos un componente debemos pensar que todo va a salir mal y prepararlo para que se comporte de manera apropiada en esas situaciones. ¿Listo? Y vamos a ver el primer demo, que es una continuación de lo que les había compartido en el video de Shenlong, y es lo que va a hacer ahorita en la terminal. Entonces,
estoy en la master. Voy a subirle un poquito el tamaño de la letra para que todos lo vean bien. Y lo que voy a hacer acá es unas correcciones menores que no quedaron en el video. Lo primero es en el Docker Compose YAML. Voy a... en el video acá decía data 2.postgres, pues acá hay que cambiarlo por un slash, que eso lo corregí después. Y en el caso de Postgres vamos a utilizar la versión 9.6, porque si se deja sin la etiqueta él va a bajar la última y por ahí me generó unos problemas con el volumen, entonces vamos a trabajarlo con la 9.6. El otro cambio, vamos a mover este archivo que se llama Brower List por Browsers List RC. ¿Listo? Ese era el otro error. ¿Listo? Señor. En el Docker Compose los volúmenes los comparte uno con comillas y el otro así. ¿En dónde? El volumen que tiene el servicio web está... Ah, ok. Bueno, por consistencia vamos a... ¿Sí? Listo. Voy a crear la base de datos. Listo. Y voy a hacer, por si las moscas, un sudo docker compose run web bin jar para que se instalen las cosas de Node.js. Solo por si las moscas. Y para instalar el soporte con TypeScript, pues yo intenté instalarlo directamente y tuve problemas, aunque fue posible, pero es muy largo, entonces aquí lo que voy a hacer es tomar el camino más corto y es instalar Angular, que ya viene con el Webpacker de Rails. Y al instalar Angular, él incluye TypeScript, que es un prerequisito de Angular. Después me deshago de las cosas de Angular y me quedo con lo que sí me interesa. Hago un sudo docker compose run web bin ¿cómo es? Bundle exec webpacker Angular. Este. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Bueno, mientras intenta instalar los paquetes de Node, yo voy a abrir otra ventana y voy a editar este archivo que se llama package.json. Pero todavía no está. Vamos a tocar esperar. Julián, tenemos una pregunta. Señor. ¿Qué es Webpacker? Webpacker es un componente de JavaScript que se encarga de empaquetar los assets que usted haga con la aplicación para generarle pues los estáticos que ya usted va a utilizar. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una aplicación de JavaScript, seguramente usted tendrá, no sé, toda la funcionalidad implementada en 20 archivos de JavaScript, pero finalmente el Webpacker lo que hace es que coge todos esos y se los pone en uno solo y se los minifica y se lo deja ya listo para distribuir. Y hace lo mismo con las hojas de estilo.
¿Y por qué, digamos, esa sintaxis, la de Webpacker instala Angular? Porque Webpacker es una gema. Yo dije ahorita Webpacker o Webpack. Webpack es es el paquete de Node. Webpacker es una gema que hace interfaz con ese paquete de Node. Y los que la hicieron, pues le pusieron esos adornos para facilitar la configuración de esas cosas en un proyecto de Rails o de Ruby. ¿No? En realidad, solo lo usan en Rails. No sé si funcione para otro tipo de proyectos. Pero Webpack es como un preprocesador de JavaScript. Señor, Webpack es un preprocesador de JavaScript, ¿es no es algo un así? preprocesador, es una como un Organizador. es el que le genera a usted los assets, un empaquetador. O sea que yo Como desde Bower. Webpack, digamos que enlazo el SAS y digamos Compass y Sí. todo esto. Un administrador. Y él Ok. cuando usted le dice Webpack, él le hace toda la traducción según el preprocesador y le genera los CSS que va a leer el navegador. Julián. Señor. O sea, el man enruta los SCS y los convierte en CSS y una vez, igual que Compass, ¿verdad? Señor. No entiendo nada. O sea, el man lo que hace es buscar todos los archivos .scss y los CSS. O sea, no es como en SAS que uno tiene que mandarle la ruta de unos para que haga el SAS wash. No sé. No, diferente. Le está hablando del procesador. Sí, Ok. no es un preprocesador, es un empaquetador. Listo. Voy a Bien, modificar listo. ahora el package.json y me voy a deshacer de las cosas que tienen que ver con Angular, porque el Angular no lo vamos a utilizar. Y acá, en donde dice TS Loader, voy a hacerle un cambio y voy a poner la versión 3.5 porque la 4 me generó problemas. Entonces vamos a dejarlo así y voy a hacer un yarn para que me tome estos nuevos cambios. Juli, los archivos que el Webpack empaqueta, ¿dónde va y los tira un solo archivo al final? ¿Dónde JavaScript? No, él genera creo que varios y usualmente quedan en public / packs o algo así. ¿Publicaste? Yo ahorita vamos a verlo. ¿Listo? Y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a eliminar los archivos de Angular, quitamos las referencias a los paquetes y ahorita los vamos a eliminar. Sudo rm app javascript hello Angular app javascript packs hello Angular hello TypeScript y no más. Una pregunta Angular ¿Cómo? con esto. Por type. Señor. Tiene que ver Angular con esto. O sea, si vamos a utilizar Angular, no. No, señor, no vamos a utilizar Angular, pero vamos a utilizar TypeScript, pero para no hacer la configuración de TypeScript en Rails paso por paso, que es medio canzoncita, lo que hice fue decirle a Webpacker que me instalara Angular, y durante ese proceso él instala TypeScript, luego instala Angular, y ahorita lo que acabo de hacer es deshacerme de Angular. Ok, entendido. Bien. Y creo que ahí ya tenemos lo que nos interesa. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer es, voy a verificar la compilación con Webpack. Entonces le digo sudo Webpack, así. ¿Listo? Y él, pues lo que va a hacer es compilar todo lo que se haya hecho con JavaScript y pues aparentemente todo está funcionando bien. Lo siguiente que voy a hacer es, voy a editar en los layouts el application HTML ERB y voy a eliminar esta línea. Porque eso lo quiero tratar pasito a pasito en una próxima sesión, ya enfocarnos únicamente en lo que tiene que ver con los estilos. Entonces, por ahora voy a dejar eso. Entonces lo siguiente que voy a hacer es, para poder hacer el demo completo, es crear una ruta. Y le voy a decir acá,
antes de eso, como esto lo hice con Docker, tengo que hacerle un sudo change owner app config, listo, y rutas, me salgo de esto y le digo root to home index. ¿Listo? Lo que sigue después de esto es crear un controlador. Controller. Hasta ahí me siguen, ¿cierto? Y aquí es donde viene la parte que nos va a divertir. Yo acá, en lugar de dejar que él renderice una vista, lo que voy a hacer es replicar lo que me dice la arquitectura, que es lo que tengo acá. Tengo que hacer que el controlador, bueno, en este caso me voy a saltar este viewModel, pues porque no tengo ni migraciones ni modelos para cargar. Voy a saltarme de una vez al presenter, renderizando en lugar de un archivo html.erb, un componente de React. Entonces le voy a decir acá, le busco mi copialina, render component, y le voy a decir acá de manera muy hábil controller name slash action name, y acá le voy a decir props y le voy a decir título hola mundo. ¿Listo? Entonces ahí ya tendría más o menos como parte de lo que quiero hacer con todo este tema de poder integrar el JavaScript. Julián. Señor. Desde ahí tiene que pasar la opción de pre-renderizar. No, señor. ¿O dónde la está configurando? No, en el momento en que yo lo llamo desde el controlador, él automáticamente le hace el server-side rendering y ya no pasa nada. ¿Listo? Entonces, en lugar de utilizar una vista de las clásicas que utiliza Rails, lo que vamos a hacer es reemplazar todo por componentes de React, y ya con eso nos vemos forzados a mantener todo el código de JavaScript ordenado y pegado al resto de la arquitectura, y no como archivos por ahí sueltos que después todo el mundo se olvida que existen y nadie mantiene. ¿Listo? Vamos a hacer un componente. Entonces acá me voy a meter a JavaScript y en Components voy a crear uno que se llame Home. App, JavaScript, Components Home, y esta es más o menos la misma convención que manejaría si fueran vistas, solo que no está en Views, sino en Components. Y acá sería TypeScript X, que es la sintaxis para poder hacer esto de los componentes. Y acá voy a empezar a crear mi componente. Entonces le voy a decir acá import asterisco y como pueden ver, esto es muy bonito porque no tiene colorcitos de sintaxis. ¿Listo? Component, y acá es donde empieza la magia del TypeScript. Y acá le digo que esto es de tipo home props y que esto va a ser un any.
¿Listo? Y lo último que hago es exportar este paquete. ¿Listo? En realidad voy a hacer un cambio acá que no está en el libreto, lo voy a poner index porque en realidad esto lo que hace es renderizarme el index. No home, que home sería el recurso. ¿Sí estamos claros en eso, cierto? ¿Detectan algún error o algo que va a corregir o todo está bien? ¿Qué función cumple Lenny? ¿El qué? Lenny. No sé. Y acá le voy a hacer un webpack para ver si compila bien. En minúscula el React, entre comillas, Julián. Gracias. Listo, y compila. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es hacer un sudo docker compose app. Y para verificar que efectivamente esto está haciendo el server-side rendering, que es lo que finalmente buscamos hacer, hago un w3m localhost 2.3000. Ahí tenemos el hola mundo. Y si yo voy al controlador, yo le quiero cambiar esto y le digo ahí está. Yo tengo una pregunta. Señor. Pero es de pronto muy ignorante mía. ¿Por qué siempre tiene que colocarle el controller name la action name? Bueno, la idea es que esta línea, Sí, en teoría en ese controlador como tal en especial no, pues ya se sabe que es el controlador home y la acción es index, ¿no? sí, también, claro, yo podría ponerle acá en lugar de esto, ponerle acá home y acá index, Sí, exacto. igual va a funcionar. Vale, cambio acá esto con una T mayúscula para que se vea el cambio y ahí va a funcionar. Simplemente lo que estoy buscando es en lo posible, o sea, si nosotros hacemos la arquitectura como me gustaría que fuera, yo en teoría no tendría que tener esta línea así y utilizando las magias de Rails y utilizando el estándar que vamos a definir. Si yo siempre voy a pasarle a la renderizada un componente de Rails, quiere decir que esta línea, como la teníamos hace un momento, va a ser la misma para todos, ¿cierto? O sea, nosotros lo podemos estandarizar en el Application Controller o en el en Action, bueno, la clase base del Action Controller, para que siempre diga render component, controller name, slash action name, props, y acá manejar una convención que diga generate view model, algo así, y simplemente en cada controlador yo voy a tener acá un private dev generate y acá le doy algo como esto y ahí va a seguir funcionando. Entonces, porque claro, si yo sigo las cosas como están en este momento, en todos los métodos de todos los controladores voy a tener que repetir esta misma línea. ¿Sí? La idea es que yo simplemente, si yo hago esto, igual el hola mundo debe seguir apareciendo. Esa es, digamos, como una de las tareas que quedan pendientes para seguir mejorando sobre esto, pero digamos que el paso grande que yo quería dar era poder renderizar los componentes de React desde el controlador, y eso me garantiza a mí que yo puedo seguir haciendo toda mi lógica de JavaScript y sigo pudiendo hacer TDD con pruebas de aceptación que corran rápido, pues entre comillas hasta donde se pueda, sin necesidad de activar el JavaScript. Para lo que sí requiera el comportamiento del cliente, pues le hago pruebas unitarias a eso utilizando React también, pero pues ya digamos que como se está empaquetando todo en un solo componente, pues ya me queda más sencillo verificar que la integración sea la correcta. Y en últimas, si yo
sigo el principio que tenía en la presentación, el segundo, no, el primero, pues yo puedo seguir garantizando que el usuario siga teniendo el comportamiento que espera, independientemente si un adblocker le bloqueó el JavaScript o si por alguna razón el CDN no respondió y no descargó lo que sea, que nos ha pasado, pues el usuario va a poder seguir trabajando. Y si las cosas se cargan, pues simplemente lo que se hace es mejorar la experiencia para que diga, uy, qué cosa tan chévere esto. ¿Sí? Eso es lo que tenía preparado para hoy. Voy a seguir haciendo cosas porque la idea es ya sobre esto trabajar y hacer un CRUD completo y hacer también, pues obviamente una demostración de cómo sería un caso de uso implementado en el modelo para ver cómo se estarán orquestando todas las capas de la aplicación. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Señor. Eso que usted está diciendo del index, de quitar las líneas, esas que está el componente y el name de la acción. ¿Eso dónde puede, digamos, cómo se podría hacer eso? ¿En dónde? La línea que usted quitó. Está. Eso. En el application. No sé. O sea, se puede meter dentro de la application. Debe poderse, pero no sé en dónde iría. En un callback, ¿no? No sé. Entonces toca ver dónde, porque se supone que esa debería ser la última línea que él ejecuta siguiendo la convención de Rails cada vez que se llama uno de esos métodos. Porque es que yo puedo tener algo como esto. Yo le puedo decir if algo, else, y acá, en el caso de este else, renderizar otro componente. Algo como, no sé, algo como esto. Entonces en ese caso, ese render default ya no debería ejecutarse. Entonces esos son los casos que hay que contemplar. ¿Sí? Si yo tengo el index así normalito, sí debería ser el predeterminado, pero si ya lo empiezo a personalizar, ya no. Pero digamos que eso ya irá apareciendo en el camino. Entonces, voy a subir el video. Les pido el favor de que lo revisen, lo repliquen en sus máquinas y traten de buscarle el quiebre a todo esto para que, pues antes de que sigamos avanzando, pues podamos contemplar esos casos. Ojalá, si lo tienen soportado sobre los proyectos que ya tenemos, algún caso especial en el que tal vez esto no aplique, pues y lo vamos documentando y lo vamos mejorando. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Los remotos tienen preguntas? Parece que no. No, bien. Listo, muchas gracias. No, Julián. Una pregunta, Señora. o sea, en caso tal vez lo comencemos a implementar, iríamos migrando, digamos, los ya tenemos, digamos, Sí, en señora. La idea es que después de que ya tengamos esto bien aterrizado, pues tendríamos que tener como una guía de algo así como todo lo nuevo se hace con esta arquitectura, todo lo que toque cualquier cosa vieja, hay que hacerla del Boy Scout y empezarla a migrar. Y si se arma un efecto dominó en esa refactorizada, pues hay que cortar en algún punto y pues ver hasta dónde nos deja llegar, pero sí la idea es movernos en esta dirección. Ok, listo. Gracias, Bueno, Julián. con gusto. Voy a cortar ya la llamada. Gracias, chao.